Buen día, buenos días. ¿Sí? ¿Se acopla? ¿No? Vale. Pues vamos a ello. Es la primera vez que predico con la tablet. Hasta ahora nunca me he atrevido. Los que me conocéis sabéis que me gusta la electrónica, pero nunca había conseguido predicar con el iPad, o sea que alguien esté orando para que mi dedo no se vaya demasiado para arriba. Vamos, en esta mañana seguimos pues con esta serie que hemos empezado de la carta a los Efesios, que es una carta que, como ya se nos ha dicho, Pablo no la escribe con la intención de amonestar o de confrontar a la iglesia por algún problema que tuviera, sino que más bien es una carta en la que Pablo expone de una forma sencilla y de una forma clara, concisa y muy cuidadosa la obra de Dios, la obra que Dios lleva a cabo mediante Cristo Jesús a favor de la humanidad que, como hemos leído, Él escogió. Es una carta, como decía, cariñosa, que muestra lo más profundo del corazón del apóstol Pablo y nos muestra una serie de verdades que nos tendrían que llevar a vivir ciertos principios especiales en nuestra relación con el Señor, con Dios. La semana pasada, con la predicación de Luis, creo que ya quedó claro que mediante los versículos que ha leído Simei ahora, del 4 al 13, que la humanidad está condenada, que no se salva nadie por causa del pecado, pero que Dios en su soberanía y en su gracia soberana escogió un pueblo para sí. Dios escogió a los que iban a ser sus hijos, a los que iban a ser salvos. Los redime, les perdona sus pecados, les ilumina dándoles sabiduría, dándoles la adopción, dándoles el poder ver y no ser unos ciegos espirituales. Nos lo mostró Luis mediante 1 Corintios 2, que dice, 12, que dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y ahora, como hijos de Dios que somos, adoptados, pasamos a ser herederos de esa gloria de la que se nos hablaba, de esa gloria que se tiene que manifestar y que se nos muestra, como decimos, en Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es tan inmensa esa gloria. Y como arras, como garantía, hemos sido sellados. Aquellos que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y toda esta obra, este plan de salvación maravilloso, en el que nosotros somos meros partícipes, escogidos por Dios, toda esta maravilla de gracia desbordante que sale de Dios, tiene una sola finalidad. Y es la alabanza de su gloria, nos dice el texto. La alabanza de la gloria de Dios. Para eso Dios hizo todo lo que hizo. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por este tiempo, por el privilegio que supone poder compartir tu palabra, Señor, y gracias también, pues supongo que por los nervios, por lo que implica. Te quiero dar gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí. Pedimos tu dirección, pedimos la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, en todos, para que tú nos guíes en alabanza con nuestras actitudes, pensamientos, que tú nos guíes en aprendizaje de tu palabra, Señor, y que en todo momento seas tú obrando en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues el texto que hoy traemos es Efesios 1, versículos del 15 al 23. El título no me he esforzado mucho. Pablo ora por los Efesios, que supongo que es el que tenéis en vuestras Biblias. Vamos a la lectura del texto. Dice así, versículo 15, 1:15. Dice: por esta razón, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En un primer lugar, en esta mañana vamos a ver cómo Pablo da gracias a Dios por los efesios y qué es lo que le motiva a dar gracias a Dios. Y en segundo lugar vamos a analizar el contexto de esa oración que hace y las implicaciones que tiene para nosotros en el día de hoy. Gratitud y motivación, eso es lo que siente Pablo. En los versículos 15 y 16, Pablo va a dar gracias por la actitud que parece que tienen los receptores de la carta. Ha oído que tenían fe y ha oído que se amaban, que tenían amor por todos los santos. Empieza el versículo 15 con las palabras por esta razón, no por esta causa, en algunas Biblias, en algunas versiones. Una preposición con un pronombre demostrativo, haciendo referencia a algo que acaba de decir. ¿A qué se está refiriendo Pablo? No hay que ser muy listo, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que acaba de decir Pablo? ¿Qué acaba de leer Simei? Lo que lleva dicho hasta ahora en los versículos desde el 3 hasta el versículo 14 de este primer capítulo. Todo esto, todo lo que ha leído Simei, todo lo que encontramos en esta primera parte del capítulo 1, lo va a llevar a relacionarlo con lo que va a decir ahora a partir de estas palabras, a partir del versículo 15. Y para dejarlo claro, hablamos de las bendiciones sobre las que se nos predicó la semana pasada, que predicó Luis. El apóstol, debido a todas esas bendiciones y ver el fruto que tuvieron esas bendiciones sobre el pueblo de Efesios, el fruto que había producido en ellos la fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos, debido a eso, Pablo está muy agradecido. Muy agradecido. Y no cesa de dar gracias y de tenerles presentes en sus oraciones. Pablo nos ha dejado ver en los versículos del 3 al 14 la obra de redención de Dios, la obra de salvación, la muerte de Jesús en la cruz. Sabe de los efesios que han sido escogidos por Dios para recibir la gracia de esa salvación. Y ve que todo eso que han recibido ha tenido mucho fruto en ellos. Ve que la obra es de Dios. Ve que no son sus propios deseos, sino que la obra de Dios es la que ha generado en ellos esa fe y ese amor. Tanta fe y tanto amor, que llega a enterarse estando a más de 1.400 kilómetros de ellos en la cárcel. Cuando nuestra fe es real, cuando la fe que tenemos es auténtica, es verdadera, cuando proviene directamente del Espíritu Santo de Dios, esa fe tiene fruto. Y ese fruto es el amor. El amor por todos los santos. No nos dice el amor por algunos santos, no. Nos dice el amor por los santos, todos los santos. Normalmente, aquellos que me caen mejor, o digámoslo de otra manera, aquellos que no me caen mal, no. Todos
los santos. Y cuando aquí el texto dice todos los santos, en el texto original tiene una construcción y usa una forma verbal que apunta a los cristianos de todo lugar. De todo lugar. Es decir, la totalidad de los hijos de Dios. Todos. Por ejemplo, amamos a los santos cuando oramos por la iglesia perseguida. Estamos amando a todos los santos cuando oramos por ellos, ¿no? Son gente que no conocemos, que viven en cualquier lugar del mundo, que no solo están a mi alrededor. Esos son todos los santos. A los que no son fáciles de amar, porque a veces nos olvidamos de ellos, a esos también. Podemos pensar que para nosotros eso es imposible, ¿no? Aquí en la tierra, amar a todos los hermanos, a todos, los que tienes al lado y los que viven a miles de kilómetros de distancia. Puedes pensar que eso es complicadísimo, porque es verdad, en nuestras fuerzas no se puede. No se puede. Tenemos pecado y no se puede. Unas veces lo conseguiremos, pero no siempre, para nada. Es muy difícil amar a los que nos han criticado, a aquellos que nos han hecho daño. Imaginaros a aquellos que no conocemos y viven a miles de kilómetros de aquí. Solo, si permanecemos en el Señor, seremos capaces de dar ese fruto. El amor y la fe son dos conceptos que no se pueden separar el uno del otro. Van juntos. Están totalmente unidos. Sin fe no hay amor. Imposible. Sin amor no hay fe. Leeremos en Primera de Juan, si conocemos a Dios, en nuestro interior realmente debería brotar un amor profundo por nuestros hermanos, y ese debería ser un distintivo inequívoco de la Iglesia de Dios, del verdadero cristiano. Dice Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 4, del 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Palabras duras. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, también ama a su hermano. El amor de Dios nos ordena entre nosotros. El amor que Dios nos ordena entre nosotros es un amor que imita a Él. Dice Paul Tripp, definiendo eso, el amor. Dice, el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad, ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Qué difícil. El efecto de ese tipo de amor, Hendriksen lo ejemplifica como una rueda de bicicleta, en la que los cristianos son como los radios de la rueda de la bicicleta. Y en la medida en la que se van acercando al centro, todos los radios se van juntando los unos a los otros, ¿verdad? De la misma manera, cuando los miembros de la Iglesia de Cristo se acercan a Él, más y más se acercan ellos los unos a los otros en una relación especial de amor. Todos ellos, toda la Iglesia de Dios. Y aquí es cuando yo me analizo a mí mismo y entiendo lo que dice Pablo. Cuando miro a Cristo, cuando miro la obra de redención de Dios, solo puedo sentir vergüenza por no amar como tengo que amar y maravillarme de mi Dios, maravillarme de Él y de su gracia para cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos visto cómo Pablo, que no olvidemos que estaba encarcelado en Roma, mientras escribía esta carta, cómo Pablo nos muestra un gran agradecimiento por lo que estaba viendo en la vida de los efesios, por cómo veía la obra, o sea, cómo impactaba en los efesios la obra de Dios.
No sé si podéis percibir la preocupación real que tiene Pablo. En el fondo lo que él quiere es que el Evangelio avance y sabe que la mejor manera es que la Iglesia sea lo que tiene que ser, viviendo en Cristo. Es un ejemplo para nosotros ese sentimiento del que a veces, demasiadas ocasiones, carecemos, ¿no? Dar gracias por toda la obra que el Señor está haciendo en su Iglesia constantemente, como hace Pablo, en cualquier lugar del mundo. Hasta aquí vemos eso, qué es lo que motiva a Pablo a dar gracias en oración. Y vamos a ver ahora cuáles son los motivos de la oración de Pablo. Como decía, Pablo es conocedor de la soberanía de Dios, de su elección, desde la eternidad, de sus planes para la eternidad, y no deja de orar. Sabiendo todo eso, no deja de orar y de pedir por ellos. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 17 al 23. En primer lugar, lo que Pablo pide para los efesios lo encontramos en el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo primero empieza presentando el lugar que ocupa Dios, el Dios a quien está dirigiendo la oración. ¿Y qué lugar ocupa ese Dios? No es un Dios cualquiera, para nada. Es nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. No hay nada superior ni más alto que Él. Él es el Ser Supremo. Y la petición que Él le va a hacer a ese Ser Supremo, se la hace a Jesús, se la hace a Dios. Es que den a los creyentes de Éfeso, que tanto el Padre como el Hijo den a los creyentes de Éfeso el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación, para que éste les dé, ¿qué? Un mejor conocimiento de Dios. Algunos piensan, y si leéis en vuestras Biblias vais a ver que la palabra espíritu posiblemente esté en minúsculas. Algunos piensan que este espíritu no es el Espíritu Santo, porque dicen que no tendría sentido que pidiera que entrara en ellos el Espíritu Santo cuando ya en el versículo 13 ha dicho que habían recibido el Espíritu Santo. No obstante, personalmente, y viendo las diferentes argumentaciones de varios teólogos, llego a la conclusión de que sí que se trata del Espíritu Santo. Que la petición que Pablo hace en referencia a los creyentes, que una vez ya han sido convertidos y han recibido al Espíritu, es que yo sigo teniendo la necesidad de la obra del Espíritu en mi vida. En 3:16 dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. O sea, Pablo está pidiendo para que el Espíritu Santo continúe en ellos. Dios un día comenzó en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, una buena obra que va a perfeccionar hasta el día en el que Cristo venga a por los suyos. Eso lo tenemos todos muy claro. Y lo que Pablo le está pidiendo a Dios en este texto es que cada uno de los efesios, y por ende cada uno de nosotros, que tú y yo, seamos guiados en todo momento por el Espíritu Santo de Dios, en el conocimiento cada vez más profundo de nuestro Dios, del Dios de gloria, del Dios que nos escogió un día en amor para llegar a la meta. Hay muchas cosas que aún no nos han sido reveladas. Dice 1 Corintios 2, versículos del 9 al 11. Sino, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino
el espíritu del hombre que está en él, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es una obra progresiva, en la que cada uno de nosotros caminamos hacia la meta a un ritmo. Y en ese camino hay que tomar decisiones. Esas decisiones, si son guiadas por la revelación del Espíritu Santo de Dios, en el conocimiento de Dios, nos llevarán a conocer más a Cristo. Cuanto más conozcamos a Cristo, más cerca estaremos en amor los unos de los otros. Más glorificaremos juntos a Dios. Más avanzará el Evangelio, que en definitiva es lo que desea Pablo para los efesios y estoy convencido que también para nosotros. La segunda petición que encontramos que hace Pablo para los efesios, que le hace Pablo a Dios para los efesios, versículo 18, es que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí es donde Pablo apunta a la esencia de nuestro ser. Es como si nos dijera, está bien, está muy bien que tengas mucho conocimiento en tu cabeza, está muy bien que sepas muchísimo, está bien que recuerdes mucho de lo que dice la palabra, pero lo que yo quiero es que aprendas de Dios. Lo que yo quiero es que todo eso que sabes aquí se te grabe aquí. Que no se quede aquí, que se grabe aquí. Porque dice Proverbios 4:23 que con toda diligencia guarda tu corazón porque de él manan los manantiales de vida. Aquí. Y por eso Pablo en el versículo 18 pide a Dios que ilumine los ojos de nuestro corazón. Habla de tener los ojos alumbrados. En griego esta palabra, a ver si me sale, ¿ves? Lo he probado varias veces esta mañana y no me sale. Pephotismenous es un participio pasivo, perfecto. Por tanto, lo que sugiere esta palabra es que se ha hecho algo y que ese algo que se ha hecho todavía permanece, dura, es durable en el tiempo sobre lo que se ha hecho, ¿no? O sea, que si se ha hecho algo, si se ha hecho pephotistemou sobre mí, eso todavía perdura en mí. Esa petición de iluminación que hace y que todavía perdura en ellos, la hace para que aprendan tres cosas importantes los lectores de la carta. En primer lugar, la esperanza, dice el texto, de su llamamiento. La esperanza de su llamamiento. La vida del cristiano, ya hemos visto, hemos estado viendo en la serie de predicaciones de Hebreos, es una carrera en la que no corremos solos, en la que debemos tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Sabemos, y Pablo sabe, que es imposible ganar esa carrera de la fe si no se tiene al Espíritu Santo de Dios. Es imposible, por lo tanto, haberlo recibido es un regalo. El ser humano necesita ser iluminado por el Espíritu Santo, constantemente. Y eso es lo que sucede cuando Dios toca nuestras vidas. Nos ilumina, dándonos una conciencia espiritual nueva, una conciencia que no teníamos hasta ese momento. En esa carrera, el saber y conocer cuál es la esperanza del cristiano es lo que nos da alas para poder. No es el Red Bull. Es la esperanza que nos da alas para seguir hacia adelante, a correr en victoria esa carrera, sobre todo en los momentos complicados, en los momentos difíciles, en los momentos en los que mi fe falla. Las promesas de Dios se van a cumplir todas, decíamos esta mañana, ¿verdad? Todas. Y esa es nuestra esperanza. Como también vimos en la carta a los Hebreos, Dios cumple sus promesas. Cristo prometió que volvería por sus hijos,
que iba a preparar un lugar para ellos. Esa es su promesa. Cuando Dios te llama, la vida cobra un sentido nuevo, un sentido que hasta entonces no teníamos, ¿verdad? Ya no termina como el mundo piensa, en una caja de madera y bajo tierra. No, para nada. Sino que simplemente nuestra vida ya no tiene fin, es eterna. Esa es nuestra esperanza. Y tan grande es la gracia de Dios que esta esperanza tan maravillosa no es lo único que nos da, sino que esa esperanza lleva consigo una serie de riquezas, dice el texto. Y es el segundo concepto que entiendo que Pablo quiere que aprendamos. Las riquezas de la gloria de tu herencia. ¿Quién recibe la herencia de un padre? Pregunta fácil, ¿eh? El hijo, evidentemente. El hijo. Normalmente los hijos. Pablo les está recordando que ellos, los santos, así como nosotros, somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Recibimos herencia, recibiremos la herencia de nuestro Padre. Recibiremos la herencia, ojo, es que no voy a recibir la herencia de Antonio Torrent Cusco. Voy a recibir la herencia de Dios. De Dios. Y eso nos hace coherederos con Cristo. Wow. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Esa es nuestra herencia. Esa es la herencia que vamos a recibir. ¿Y cómo es esa herencia? Pues Pablo está pidiendo para que los creyentes entiendan qué grande y rica es. Y que entiendan el amor que Dios ha puesto en ellos para llegar a darles esa herencia, habiéndoles elegido como hijos suyos. Dice Sproul sobre esto, y leo literalmente, es sorprendente que Dios atesore como su herencia y de tal manera a un grupo de personas que una vez estuvieron muertas en sus delitos y fueron objeto de su ira. Y que convierta a su iglesia en el lugar para mostrar su infinita sabiduría. Esto procede solamente de su gracia y redunda únicamente para su gloria. Amén. Y el tercer motivo por el que Pablo va a pedir que sus corazones sean iluminados lo leemos en el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hay un poder que como si de una costura se tratara para unir dos telas, ¿no? Une la esperanza que tenemos con la herencia de Dios. Esa herencia rica de la que se nos acaba de hablar. Es un poder de que se van a beneficiar, según el texto, solo los creyentes. Sí, nosotros, los que creemos, dice el texto que se van a beneficiar de ese poder. Un poder que nos va a permitir vivir la vida cristiana, vivir esa carrera, correr con una victoria asegurada. Y para mostrar lo grande que es ese poder,
para mostrar la grandeza, Pablo va a usar 3 palabras. La primera es poder, energeia. La segunda es fuerza, kratos. Y la tercera otra vez poder, pero otro sentido, ischus. Son 3 sinónimos que usa en una misma frase con la intención de reflejar la certeza inequívoca que tiene y la gran potencia que tiene ese poder. Pablo les presenta a Dios, al Dios en el que han creído, un Dios con un poder infinito, incluso inimaginable posiblemente para nosotros, para el ser humano. Por eso lo enfatiza tanto. Un poder al que pudo vencer a la muerte, un poder que resucitó a Jesús de la muerte, venciéndola. Y cogiendo a Jesús y colocándolo, ¿dónde? ¿Dónde coloca a Jesús? ¿A su izquierda? No, a su diestra. ¿Por qué a la diestra? Los que estamos en la célula de jueces sabemos lo que eso implica, ¿no? Señal de autoridad a la diestra de Dios. El mayor lugar de autoridad donde se puede estar, a la diestra de Dios. Sentados a la diestra de Dios. Y lo coloca a Cristo como cabeza de la Iglesia. Su cuerpo, nosotros. La cabeza, Cristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí podemos ver cuán importante es la Iglesia para Jesús, cuán importante es la Iglesia para Cristo. Dice en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, tanto que se entregó a sí mismo por ella. Y si seguimos leyendo, nos dice con qué propósito hizo eso. Dice, lo hizo para santificarla, habiéndola purificado, versículo 26, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios escogió a los efesios, nos ha escogido a nosotros, seres limitados y pecadores, para llevar a cabo un cometido que por nosotros mismos nunca podríamos llevar a cabo. Nunca podríamos llegar a conseguir. Pero que en Cristo, como nuestra cabeza, y solo por su poder, sí que se va a llevar a cabo. Y ese poder ya podemos disfrutarlo hoy, aquí, en la carrera que estamos corriendo. Para concluir, el gran deseo de Pablo es que los efesios y también nosotros conozcamos perfectamente, conozcamos bien a Dios, conozcamos sus propósitos, conozcamos su poder, su llamado, que tengamos claro que sin merecerlo, siendo personas pecadoras como somos, nos ha escogido, nos ha llamado para llevar a cabo sus propósitos. Para ello nos ha dado a Cristo como cabeza de la Iglesia, el ejemplo perfecto, el gran vencedor, el que ganó en la cruz del Calvario nuestra salvación, el que ganó en la cruz del Calvario nuestra resurrección, la vida eterna. Nosotros, todos, unidos somos su cuerpo. Quien teniendo claro cómo es Dios y conociéndole más y más cada día, tenemos que avanzar juntos, unidos, hacia Él. Como los radios de la bicicleta. Él, obrando en nosotros, produciendo esa fe que necesitamos, nos lleva a vivir de un modo tal, en dependencia y en amor, los unos por los otros, como su cuerpo, para que seamos herramientas idóneas y el mundo que está afuera vea. Y el mundo que está afuera vea y crea y le dé a Él toda la gloria y toda la honra.
Para acabar, me gustaría leer una cita textual de Juan Sánchez, profesor, si el griego era difícil, el inglés, del Southern Baptist Theological Seminary, hablando sobre el amor que caracteriza a los cristianos, basándose precisamente en un texto que leeré de Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso. El texto sobre el que hace referencia dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La cita de Juan Sánchez dice así: la posibilidad de que Jesús elimine el candelabro de los efesios nos muestra que es posible creer lo correcto y no ser iglesia. Es posible hacer cosas correctas y no ser iglesia. Es posible defender valores morales correctos y no ser iglesia. Pero si practicamos el amor genuino por los demás, le mostraremos al mundo que somos seguidores de Jesús y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Amén. Señor, gracias y perdona. Gracias por enseñarnos y mostrarnos cómo es tu amor, y perdona porque no lo cumplimos. Señor, me atrevo a pedirte, Señor, que a todos nosotros nos cojas en tus manos, Señor, y nos enseñes a amar de la misma manera que Jesús nos amó a nosotros. Ayúdanos a amar sin condiciones, ayúdanos a amar en ti, entendiendo y aprendiendo de ti cada día, esperando en esa herencia que nos has dado como hijos, Señor, y en ese poder maravilloso que impartes a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.